antiguo convento que había aquí en Vegueta, que es el convento de Santo Domingo, donde está la plaza de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo. Ese convento se destruyó con el ataque de un corsario en el siglo XVI, y entonces lo que quedó en pie se aprovechó, que estaba abandonado en los años 40, y se trajo y se puso aquí. Entonces, también es importante porque no hay otra arcada renacentista en la ciudad, entonces tiene su valor por eso. Aquí tenemos también el pozo, que estaba en la casa del gobernador, lo que es el brocal del pozo original, que no estaba en este patio sino en el otro, que es al que vamos a ir ahora, que es el típico patio canario. El patio este es el típico patio canario, como cuando se conquistó Canarias, cuando se inició la conquista, la mayoría de la gente que vino del sur de la península, pues tiene una influencia del sur, de la de Andalucía, del patio andaluz. También vinieron muchos portugueses a Canarias al principio, y luego cuando ya empezaron a instalar las plantaciones de cañas de azúcar, empezaron a venir genoveses, holandeses, y entonces fue un poco pues, como una mezcla, ¿verdad?, de gente que viene de todas partes. Vamos a comenzar por aquí, y es una reproducción, la reproducción del interior de la niña. Vamos a esperar a que lleguen. Sí. A todos, ¿no? Sí, vale. No se olviden de encender sus móviles cuando salgamos de aquí. Sí. Ya lo hice, ya. Bueno, les cuento un poco. La idea era, cuando comenzara la visita al museo, pues empezar haciendo como un viaje. Por eso es que en la primera sala entramos en el interior de la niña y nos podemos imaginar cómo sería el viajar en esa época. La idea que tenía Cristóbal Colón de llegar a América, que en realidad él no quería llegar a América, sino que quería llegar a la India. Exacto, y entonces él se murió pensando que había llegado a Asia. Lo que pasa es que no había encontrado el camino para la India. Hizo 4 viajes a América y siempre con la idea de que estaba en Asia. Se murió y al año siguiente de morir él, se hizo el primer mapa, en 1507, en el que aparece por primera vez la palabra América, aunque la gente sigue llamándolo las Indias. De hecho, no sé si conocen aquí los carnavales que se celebran en La Palma, que todo el mundo va vestido de blanco. Los indianos. Los indianos eran los que volvían de América. O sea que la idea de América con la de las Indias todavía, de alguna manera, aunque oficialmente se llamara América, la gente seguía diciendo, pues indianos, ¿no? Bueno, en el interior del barco lo que se ha reproducido es un poco lo que sería la bodega. Ahí están los barriles, las cajas, los sacos, donde llevaban el agua, la comida. Y aquí detrás de mí el camarote del capitán, que era el único que tenía una cama. Qué carota, ¿no? El único, porque los marineros tenían que dormir en el suelo o tenían que poner hamacas para dormir en las hamacas, para aprovechar un poco el espacio, porque además aquí dentro no, porque esto de aquí es el timón del barco. Para poder mover el timón, si hay alguien dentro, pues a lo mejor le hacían daño, ¿no? Esto conectaba con debajo del barco hay como una especie de aleta, como si fuera la aleta de un pez, que se llama quilla, y eso se movía, y entonces con eso cambiaba la dirección del barco. ¿Le gusta? Pueden tocar el timón también, si quieren. Tenemos una brújula, un reloj de arena, algunos de los instrumentos que conocían en esa época. Aquí tenemos algunos de otros instrumentos. Todo lo que hay aquí es una reproducción, menos esas 2 tinajas que sí son de la época, que serían para llevar aceite, vino, cosas así. Y luego el crucifijo y ese cuadrito que se llama portaánimas también son originales. En esta época, y más para un marinero, pues la religión era algo muy importante, porque cuando cruzaron el Atlántico, en realidad ellos tenían mucho miedo, porque no sabían de nadie que lo hubiera cruzado hasta el final y que hubiera vuelto. Tenían una idea, lo llamaban el mar tenebroso. Había leyendas que hablaban de remolinos, de sirenas, de monstruos, de vientos muy fuertes, huracanados. Incluso en los mapas aparecen las sirenas, que luego veremos algunos. Claro, en ese mundo en el que la geografía todavía no estaba del todo explorada, pues era muy difícil hacerse a la mar y no tener miedo, ¿no? Y claro, cada 4 horas cambiaban los turnos los marineros, eso se regía por este reloj de arena. Este tardaba media hora en bajar, entonces tenían que tener a un marinero siempre pendiente para darle la vuelta y cambiar los turnos. Pues había oraciones también que se hacían a lo largo del día y bueno, eso regía un poco la vida a bordo. Ahora vamos al lado y así vamos. ¿Por qué, por ejemplo, en la cerámica o los huacos que se llaman vulgarmente, ¿no?, en Perú,
tú encuentras en la época, por ejemplo, de 100 a 400 años después de Cristo, ¿no? Estamos hablando, Sí. pues encontramos la cara de figuras de europeos, Sí. de árabes también. Sí, Entonces, sí. Hay un ejemplo. no sé si la de- historia, Sí. a lo mejor no se conoció oficialmente, pero a nivel Sí, de comercio sí, claro, seguramente. Y de hecho los vikingos habían ido a América antes. Pero... Se dice que los vikingos fueron antes. Sí fueron, y hay yacimientos que eso está demostrado. Lo que significa simplemente cuando llegó Colón es que a partir de ahí ya el mundo no volvió a ser una igual. cosa oficial, ¿no? Claro, se estudia de esa manera. De hecho, ya no se usa casi el término descubrimiento de América. Nosotros lo ponemos en cuestión y la mayoría de los historiadores. Porque nosotros antes estudiábamos en 1492 Cristóbal Colón descubrió América, pero ya no se usa porque, claro, América ya existía. En todo caso, la descubrió él para Europa, pero Europa también descubrió, América también descubrió Europa. Y bueno, sí hay muchos ejemplos de eso. Lo que pasa es que... Esta es una habitación del barco donde vivió Cristóbal Colón, dormía acá. Sí. Es una réplica. Sí, es una réplica. Pero la verdadera también era así. Sí, sería muy parecida. No se sabe exactamente, porque claro, no había planos. En esa época los barcos no se hacían con plano, sino que era una tradición oral que pasaba de padres a hijos. Y se hacían los barcos construyéndolos viendo cómo se hacían. Pero bueno, sí se sabe más o menos por lo que dejaron escrito de las descripciones y cómo eran los barcos en esa época en general. No hay nada original de esa época, en este momento no hay nada original. No, solamente las dos básicas. Descubrimiento de Cristóbal Sí, Colón. sí. Y aquí pues lo del crucifijo y el cuadrito ese. Porque además Si es toda esta es una reproducción. réplica de la Enojada Niña, ¿qué parte de esta réplica es la de todo en su totalidad? Sí, ahora se lo voy a decir a la maqueta, porque ahora vamos a ver las maquetas de los vale. tres barcos, de la Pinta, la Santa María y la Niña, y Están les digo Cádiz, en qué ¿verdad? parte Están están. en Cádiz, señorita. Hay una reproducción, los originales ya no existen. En Cádiz hay un barco. Sí, y en Huelva, pero son reproducciones. Entonces, como el viaje de Colón era para explorar y quería buscar una ruta para la India, pues las carabelas eran los barcos ideales. Era una transformación de un barco que se usaba antes en el Mediterráneo. Aquí tenemos la Santa María, que es otro tipo de barco, que es un Colón. Este es una nao, este tipo de barco. Lleva más carga, es más pesado y más lento. Entonces este siempre iba retrasado. Los otros dos iban delante y tenían que frenar un poco para que no se quedara la Santa María detrás. Y este es el que viene Jesús por dentro, la niña. Aquí hay un cuartito en la popa del barco, en la parte de atrás, que se llama Castillo de Popa, y lo que reproduce esa habitación es el interior de este cuarto. Es lo que nosotros vimos ahora. Exacto, como si estuviéramos aquí dentro. Y si se fijan también, aquí la vela es diferente a los otros barcos, ¿verdad? Sí. Es una vela latina, la vela triangular. Cuando Colón para en Gran Canaria, cambia esta vela por aquella. Y también repara el timón de la Pinta, que en el camino de la península aquí se había roto. ¿Y por qué aquí? Porque él pensaba salir de La Gomera, pero es que en la única isla que tenía representación de la reina en ese momento era Gran Canaria. Por eso estaba aquí la casa del gobernador. Porque cuando se conquistó Canarias no se hizo a la vez, sino que fue poco a poco. Primero fueron Lanzarote, Fuerteventura, que fueron normandos, eran señores particulares. Luego La Gomera y el Hierro. Y después faltaba Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Y la corona de Castilla, la reina Isabel, decide hacer la conquista. Se van a llamar Islas de Realengo. La primera que termina es Gran Canaria. Por eso estaba aquí el gobernador y por eso Colón, al tener problemas con los barcos, tiene que venir aquí y arreglarlo. Como fue 4 veces a América, tenemos 4 mapas con cada uno de los viajes. Lo vemos con un color diferente en cada uno, la ruta que siguió, los lugares de América que visitó. Y bueno, en Gran Canaria estuvo en el primero, en el segundo y en el cuarto. En el cuarto paró también en Maspalomas. No sé si ustedes se han fijado que cuando llegamos al faro de Maspalomas hay una rotonda que tiene como una columna y en lo alto hay una estatua de Cristóbal Colón señalando América, para recordar que paró ahí, fue el último sitio que visitó antes de salir hacia América en el último viaje, porque la charca en esa época era muchísimo más grande y ahí iba a coger agua porque era agua salobre, se mezclaba con el agua del mar y esa agua se podía beber, pero era mejor para llevarla en el barco porque no se pudría, entonces duraba más en el barco, en la madera, porque el agua normalmente pues, se estropeaba. También cogían leña y cogían carne, porque iban muchos animales, iban cabras y ovejas a beber agua ahí. Entonces era un lugar estratégico donde paraban muchos barcos.
Ahí tenemos también una copia, un facsímil del diario de a bordo de Colón, del primer viaje. Aquí está abierto por lo poquito que escribió cuando estuvo en Canarias. Y a ver los chicos más grandes, a ver si notan algo raro ahí. ¿Está bien escrito eso? ¿Les parece a ustedes o encuentran algo raro? Aquí te pongo un documento. Está en castellano antiguo. Está en castellano antiguo. Y en esa época, pues cada uno escribía como quería. Y eso es algo que a los chicos les encanta, porque no había falta de fotografía. Cada uno escribía como quería. Podías escribir B con V, con H, sin H, con Z, con C, con S. Como en WhatsApp. Sí, algo así. Algunos profesores dicen que volveremos a eso. Claro, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la Y, pues se escribía a veces con Y, a veces con latina, daba igual. A veces vemos, a ver si encuentro yo ahora uno. La J también. Sí, por ejemplo, aquí Martín con J. La J, la I, la Y. La J es la I larga. Mira, la isla, aquí con Y. También hay unas cuantas faltas así raras. ¿Y por qué se escrito así? Porque En esa época se escribía. en esa época no había reloj. Claro. No lo habían fundado. Claro. Pusimos una transcripción aquí para poder entenderlo, porque si lo intentamos leer aquí, ya verán que es súper difícil. Hay algunas palabras que se entienden, pero es muy difícil. De los antiguos canarios que vivían aquí, la política que se hizo fue deportarlos. O sea, los sacaron de la isla. Sí, bueno, Artemé era el rey, digamos, de Gran Canaria. Y a los antiguos canarios, menos él y 40 familias de su ámbito, digamos, que se cristianizaron, pues al resto los vendieron como esclavos en el mercado de esclavos de Valencia, de Sevilla. También los llevaron a trabajar en la caña de azúcar en Maleira, que era una isla que estaba despoblada. O sea, muchos salieron de aquí. No sé cómo no, me parece muy familiar esa historia, ¿no? Sí. Las historias son muy parecidas. Claro, Canarias fue un poco la antesala de lo que luego sería. Fue una prueba para todo, para la caña de azúcar, porque aquí fueron pequeñas plantaciones de lo que luego serían las grandes en América, y también para la conquista y la colonización, y el urbanismo también. De hecho, hay sitios en Triana, con balcones, todo, que se parecen sitios mismos, porque por aquí pasó antes. Claro. Ahí había el Trujillo. El Trujillo también tiene todo. El Trujillo, que se parece muchísimo. Cusco, la capital, pero también es casi España, porque toda la construcción son la orografía de España, las casas con tejas, las calles angostitas, la calle Catindumillo, cuando está la piedra de los 12 ángulos, hay una piedra que es Catindumillo, es un angostito, donde está la piedra de los 12 ángulos. España aplicó la arquitectura. Claro, es que de hecho la primera ciudad que va a fundar Castilla fuera de la península, en el Atlántico, va a ser esta, y el modelo urbanístico un poco es el que se va a exportar luego a otras islas y América. Por eso se parecen tanto la arquitectura de la época, ¿no? Cuando empezaron a construir. Yo he estado en Arequipa y la ciudad se parece mucho a lo que hay aquí. Sí. Santa Catalina Santa Catalina. es una ciudadela. De la época. Todas las ciudades en Perú céntricas tienen Lo que es el casco histórico, ¿no? prácticamente la historia de la arquitectura tiene mucha influencia española. Son todos facsímiles, son copias que se hacen exactamente igual que los originales para que la gente las pueda ver y que se estorben las otras y que parezcan que es real, ¿no? Esta es la única carta que se conserva que Colón firmó aquí en Gran Canaria, por eso les digo que es la más importante para nosotros. Aquí tenemos la firma de Colón, todo mayúscula casi, ¿no? Y es extranjero, ¿no? Una X. Bueno, la mayoría de los historiadores creen que era italiano. Lo que pasa es que... un nombre genovés. Sí. Analfabeto eres, pero Firma con una X y algo más, de verdad. Muy buena, No, son todas copias. Aquí la primera. El extranjero, X, no sé qué. Sí. Bueno, que hay que tener cuidado cuando yo, por ejemplo, voy a explicar museo, no puedo decir Cristóbal Colón el italiano, porque todavía no hay una prueba absoluta.
Entonces la mayoría de los historiadores piensan que era italiano, pero los catalanes dicen que era catalán, los mallorquines que era mallorquín, los gallegos que era gallego, los portugueses que era portugués. Hay muchísimas teorías. Claro, no pueden demostrar nada. Si yo digo que era italiano y hay aquí un catalán que dice no, era catalán, pues imagínense, ¿no? Hay que... Probablemente fue italiano. Probablemente, sí. Y hablando de arquitectura, si se fijan en el techo, los artesonados de la casa, también, sí, es todo el arte mudéjar que trajeron del sur de la península, toda la influencia árabe de tantos siglos, los árabes de la península, pues cuando vinieron aquí empezaron a construir las casas nobles, las ermitas, tenían los artesonados como estos. Que después recae también en la cultura cusqueña, Sí. ¿no? Recae mucho el tallado cusqueño, ¿no? La madera. Tenemos entre las iglesias ya, que las iglesias de Cusco son de pura piedra. Los españoles son de pura piedra, son edificadas a base de pura piedra. Son muy bonitas. Muy bonitas. La arquitectura de adentro son así de madera de pan. Que ya ahora ya no tenemos problemas, perdón la espalda, ya no tenemos problemas con el Ecuador, teníamos problemas desde el año 40, bueno, desde antes, pero en la campaña del 41 tuvimos una guerra. Sí. Y después, en 90 y tantos, se solucionó este problema y se queda una frase que se llama en la diplomacia: nunca más guerra, siempre amigos. Con Chile ha sucedido lo mismo. Entonces ya está definido por la Corte Internacional. Es cierto que ellos lo pusieron de una manera bastante particular. Así una raya así, Tacna tenía 10 millas, 15 millas, Arequipa llegaba creo que a las 80. Y nosotros hemos sido los que hemos creado esa jurisdicción sobre las 200 millas marinas a nivel internacional, ¿no? De hecho, desde la costa hacia adelante tenemos 200 millas. En el tema archipelágico no se puede, porque si iría, por ejemplo, aquí invadiría pues, el territorio africano, ¿no? Pero en este caso sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya está definido de otra manera y ahora ya con eso nos conviene ser amigos y ser comerciantes. Todos felices, ya con Chile somos grandes amigos ahora. Menos por el tema del pisco. Ellos quieren siempre ser Y las minas de cobre, ¿no? A mitad del siglo XVI, o sea, casi 75 años después de llegar los castellanos, toda la masa forestal, toda la orisilva, que era la vegetación que había aquí, que era orisilva, estaba talada prácticamente. Para la construcción de casas, para los ingenios de azúcar, que consumen mucha madera, para las construcciones de barcos, la agricultura, además que el país empezó a crecer muy rápido en población. Bueno, pues aquí, en esta casa, donde está este pozo, es donde estamos nosotros ahora. Esto sería la casa del gobernador, que era más chiquitita que el museo. Aquí al lado hay una ermita, que ahora vamos a pasar por delante. Esta original se quemó y se hizo otra en su lugar en el siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón. Hicieron una pequeña muralla para comenzar la guerra. Sí, dime. Esa foto de ahí, de la maqueta de ahí. Mira, ahora vamos a ir. Ahora vamos a ir. Miren, esto es lo que había en Vegueta. Era una ciudad que empezó a crecer poquito a poco. Y en el puerto, en la isleta, hicieron el Castillo de la Luz, que es eso que vemos ahí. El Castillo de la Luz, que está en la isleta, hoy en día el mar está mucho más lejos. Saben que toda la avenida marítima es un terreno que se ganó al mar, entonces ahora el mar está mucho más lejos. Este castillo, así es como lo podemos ver prácticamente ahora, pero el original está dentro. Y es una torre más pequeña, cuadrada, que se puede ver, si ustedes van al Castillo de la Luz, pueden ver el original dentro. Esto era importantísimo porque todos los barcos que llegaban a la ciudad, en el puerto natural, la Bahía de la Luz, era el lugar para recalar. Entonces esto defendía esa bahía, que no impidió que corsarios y piratas pasaran por aquí y atacaran la ciudad. El más importante, que les dije antes, tenemos aquí unos grabados donde se ve ese ataque. Fue un corsario holandés cuando España estaba en guerra con Holanda, que se llamaba Peter van der Does y que destruyó prácticamente toda la ciudad en 1599. Aquí lo vemos, ese ataque. De que tiene algo que no tiene casi ninguna fuente. Esa es la adivinanza. ¿Qué tiene de diferente esta fuente? ¿Qué? ¿Qué tiene detrás? El piso, la bajada. Tiene un pecho. Pues sí, tiene un pecho. ¡Qué fuerte! Oye, este niño, ¿eh?
Que todo lo más importante de la sociedad de la época está representado en la plaza. Eso es algo que pasa en América también, ¿verdad? Es un modelo urbanístico que luego se va a exportar. Lo que quiero que busque José María son la representación que hay en esta plaza de las 4 artes, que normalmente son representadas por mujeres. A ver, hay 4 mujeres que representan y están representadas en el... A ver, José María, si la ves, con la buena vista que tienes.